Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Marta, tutoriales de contabilidad. En este vídeo os voy a enseñar cómo liquidar el IVA, ¿vale? El IVA es un impuesto del valor añadido que grava a los consumidores finales y las empresas son unas intermediarias. Una cosa os quiero comentar, es un vídeo súper interesante porque todas las empresas lo realizan. Nosotros como consumidores vamos a ser un consumidor final, nos grava a nosotros y, como os he dicho, la empresa es sencillamente una intermediaria, ya que la empresa va a soportar y va a repercutir el IVA. Entonces, los consumidores finales solamente soportamos el IVA y la empresa es la intermediaria porque lo va a ingresar en Hacienda, la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. El IVA soportado está asociado a las cuentas del grupo 6, todo lo que son compras, lo que son suministros. Los impuestos no llevan IVA, aunque son del grupo 6, y también en el grupo 6 nos encontramos con los gastos de personal que tampoco llevan IVA. Pero, por ejemplo, en subgrupo 60, que son todas las compras, pues sí que llevan IVA soportado. Y luego también tenemos que tener en cuenta pues la cuenta 606, la 608 y la 609, que son rappels sobre compras, devoluciones sobre compras y descuentos por pronto pago sobre compras. Son cuentas que llevan IVA soportado aunque se contabilice en el haber. Y de esta misma forma os quiero recordar, si veis los capítulos de compra de mercaderías y de venta de mercaderías, el IVA repercutido en este caso está asociado a las cuentas del grupo 7 y a sus devoluciones, ¿vale? Pero si necesitáis alguna aclaración a mayores, es mejor que os remitáis a estos vídeos, compras de mercaderías y ventas de mercaderías, porque ahí sí que vais a ver cómo se contabiliza el IVA en estas devoluciones, ¿de acuerdo? Además de otras cositas. En definitiva, vamos a pasar a los tipos de IVA que tenemos. Tenemos el IVA general, que es del 21%, el IVA reducido, que es del 10%, y el superreducido, que apenas se utiliza, que es el 4%. Vamos a verlo con unos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de compras. Compramos pintura por 1.000 euros. Nos aclara que el IVA no está incluido y que es del 21%. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que calcularles un asiento muy sencillo en el cual reflejamos en la cuenta 600 la compra de mercaderías y le calculamos su IVA. Y todo esto va a banco. Vale, es un asiento muy sencillo porque luego de aquí vamos a aprender a calcular la liquidación del IVA. Entonces, luego por otro lado tenemos el ejemplo de ventas. Vendemos mercaderías o mercancías por 10.000 euros y el IVA pues también no está incluido en ninguno de los casos. Entonces, ponemos que son, en este caso lo hemos llevado a la 701, son ventas de productos terminados por 10.000 euros y el IVA repercutido lo calculamos, es un 21%. Os quiero comentar que estamos en 2020 y el IVA es del 21%. Años más adelante pues igual cambia, sube o tenemos la suerte de que nos lo baja, porque un 21% de IVA es bastante. Vale, pues como veis aquí, tanto en un asiento como en otro hemos llevado lo que es el IVA. En las compras, el IVA soportado, como os decía, el IVA soportado está asociado a las cuentas del grupo 6. Y aquí, en ventas de productos terminados, os quiero comentar que está asociado a el grupo 7. Vamos a poner el puntero un poquito más grande, que no lo veía. Y el IVA repercutido, pues a las cuentas del grupo 7, como os decía. Entonces, tenemos que tener en cuenta, para liquidar el IVA, los 210 euros del IVA soportado, que son estos que veis aquí, y para el IVA repercutido los 2.100 euros.
Seguimos adelante y nos dice que nos llega la factura de la luz por 3.000 euros. La factura de la luz es una cuenta de suministros que la contabilizamos en la 628. Y como es del grupo 6, también lleva un IVA soportado. Entonces, bueno, pues ya tenemos como 3 asientos y podemos empezar a calcular lo que es la liquidación del IVA. Ahora hacemos el libro mayor del IVA soportado y del IVA repercutido. ¿Cómo se hace un libro mayor? Si tienes alguna duda, puedes irte al primer vídeo que hice donde se enseña todas estas cosas del libro mayor, el libro diario y de cálculo de beneficios. Bueno, pues vamos a calcular el IVA soportado. Para ello revisamos todos los asientos que hemos hecho anteriormente. Y vemos que teníamos 210 euros de la compra, ¿vale? Que lo tenemos en la anterior pantalla, era el IVA soportado de la compra, y 630 del IVA soportado a los suministros. Solamente se coge el IVA, lo que es la cuenta 600, nada. Y luego por otro lado vamos a hacer el mayor del IVA repercutido. Para hacer el mayor del IVA repercutido solamente nos vamos al importe que teníamos en las ventas. Hemos vendido productos terminados por 10.000 euros y multiplicado por el 21% sacamos lo que es el IVA, que son 2.100. Vale, pues ya hemos realizado lo que es los libros mayores tanto de uno como de otro. Ahora lo que vamos a hacer es liquidar el IVA. Para liquidar el IVA tenemos que aplicar la siguiente fórmula. IVA repercutido menos IVA soportado. Habíamos visto en el libro mayor que el IVA repercutido era de 2.100. Y el IVA soportado, si sumamos los dos importes que teníamos, nos da 840. Entonces nos da un IVA positivo de 1.260, es decir, hemos repercutido más IVA del que hemos soportado. Entonces vamos a proceder a hacer el asiento de liquidación del IVA. ¿Qué ocurre? Que si la cuenta 477 es habitualmente una cuenta que va asociada al haber, para liquidarlo, lo que tenemos que hacer es cruzarlo o matarlo, como se dice en ocasiones. El IVA repercutido tenía un saldo en el haber de 2.100, pero como lo estamos liquidando, lo tenemos que situar en el debe. Y el IVA soportado va asociado al debe, pero como lo estamos matando o liquidando, matamos la cuenta y liquidamos el IVA, pues lo llevamos al haber. Es una cuenta del debe, pero para liquidarlo o para dejarlo a saldo cero, que es lo mismo que matarlo, porque alguno de vosotros os estaréis preguntando qué es eso, lo cambiamos al haber. Y veis que entre 2.100 y 840 nos queda una diferencia positiva de 1.260. Entonces tenemos que llevarlo a la cuenta 4751, que es Hacienda Pública acreedora por IVA. Y es donde reflejamos que tenemos que pagar Hacienda, porque nuestro saldo de IVA debe ser cero. Con el IVA no ganamos ni perdemos. Si nos sobra, se lo damos al Estado, Hacienda. En este caso, ha habido un resultado positivo. Y como ha habido un resultado positivo, es Hacienda Pública acreedora por IVA. Si hubiera habido un resultado negativo, es decir, que el IVA soportado hubiera sido mayor que el IVA repercutido, hubiera ido a Hacienda Pública deudora por IVA. Y Hacienda Pública deudora por IVA lo hubiéramos reflejado en el debe, porque el saldo del soportado sería mayor que el repercutido. Eso es cuando nuestra liquidación del IVA nos sale negativa, y en ese caso, ya haré un supuesto más adelante, en este caso Hacienda
nos debe ese dinero porque hemos soportado más que hemos repercutido. Se refleja en Hacienda Pública deudora por IVA. Pero ahora vamos a seguir con el asiento de pago del IVA, ¿de acuerdo? Primero lo hemos liquidado, hemos visto que tenemos un saldo positivo, con lo cual repercutimos más que debemos. Entonces, aquí haríamos de la 4751 en el debe y el saldo de Hacienda Pública acreedora por IVA se queda cero y lo pagamos por bancos. Así, de esta forma, hemos liquidado y pagado el IVA a Hacienda. Vale, ahora vamos a ver cuándo se liquida el IVA y cuándo hay que pagarlo. Vale. El primer trimestre, que comprende enero, febrero y marzo, lo tenemos que realizar siempre esta liquidación en el modelo 303. Si vais a la página de Hacienda y tenéis que liquidar el IVA, modelo 303. Y se realiza entre el 1 y el 20 de abril. Todo el IVA soportado y todo el IVA repercutido lo tenemos que hacer en estas fechas. Tenemos que presentarlo a Hacienda antes del 20 de abril, si no vamos a tener multa. Luego tenemos el segundo trimestre. Se liquida el IVA de abril, mayo y junio en el modelo 303 y en este caso se hace entre el 1 y el 20 de julio. El tercer trimestre se va a liquidar el IVA de julio, agosto y septiembre y se presenta entre el 1 y el 20 de septiembre la liquidación. Y finalmente, ahora aquí vamos a ver la diferencia. El cuarto trimestre se liquida el IVA de octubre, noviembre y diciembre en el modelo 303, pero aquí nos dan un poquito más de plazo para presentarlo, porque no se nos junte todo, que si tenemos el cierre de fin de año, que si esto, que si lo otro. Entonces las empresas se ven bastante apuradas y por eso mismo Hacienda nos va a dar un poquito más de margen. Y aquí es donde cambia, donde debes de tener cuidado. Se sigue presentando en el modelo 303, se reflejaría que es el cuarto trimestre, se liquida en octubre, noviembre y diciembre. Y mucho ojo porque lo podemos presentar hasta el 30 de enero. ¿De acuerdo? Espero que todo esto haya quedado bien claro. Y si no es así, me puedes hacer una reseña en los comentarios y yo te contestaré. No obstante, en la próxima pantalla os voy a dejar mis redes sociales para quien quiera contactar conmigo. Vamos a ver. No olvides suscribirte a mi vídeo, compartir y darle al me gusta, porque seguramente tengas algún amigo o alguna persona que sea contable y que necesite refrescar un poco, porque este curso está dirigido tanto a estudiantes como a gente que trabaja en ello y que hay algún concepto que no tiene claro. Entonces, suscríbete, dale al me gusta y si puedes, comparte. Y por otro lado, comentarte que me puedes encontrar en mis redes. Tengo aquí 2 Instagram, como puedes ver, y un TikTok. Me puedes dejar una anotación en comentarios o bien en mis redes sociales. Pues nada más, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.